Ok, buenos días, buenas tardes. Estamos justo en el cambio de hora, así que bienvenidos a la charla. Todos los que quieran, si quieren prender las cámaras, porque igual me ayuda a ver gente cuando estoy hablando, es más fácil reconocer y hablarle al grupo que esté conectado hoy día. Em, bueno, me pidieron buscar algún tema que fuese contingente y la verdad que creo que hablar de incertidumbre global y las cosas que están pasando ahora hace que el tema sea tingente y quería contarles un poco qué cosas han pasado, recordarles un poco y hablar de algunas estrategias para enfrentar la incertidumbre que se pueden aplicar en cadenas de suministro. Entonces, dividí la presentación en más bien cinco partes. Una es decir qué son las cadenas de suministro. Siempre es bueno recordarlo. Tal vez porque soy profesor, parto siempre un poco para que tengamos el mismo entendimiento de qué es lo que es una cadena de suministro. De ahí voy a hablar un poco de incertidumbre global y su impacto en cadenas de suministro. Voy a poner algunos ejemplos y algunas estrategias para gestionar la incertidumbre, algunos ejemplos de éxito en cadenas de suministro y dónde seguir aprendiendo, que es contarles un poco de este diplomado de ingeniería logística que vamos a partir a fines de mayo. Entonces, la cadena logística, si uno la dibuja, tal como la tengo presentada acá, es todas las interacciones que ocurren desde las materias primas hasta entregar un producto o servicio a clientes finales. Y esos productos o servicios a clientes finales se los entregamos ya sea en sus hogares, en comercio, en las oficinas, en hospitales. Hay una serie de puntos donde se consumen productos y bienes y servicios que las empresas prestan a distintos clientes y para poder llegar con esos productos y servicios hay que coordinar una gran cantidad de actores para atrás que van transformando estas materias primas para llevarlas a estos productos finales. Y en esto se incurren costos y riesgos. Y la verdad que cuando uno compara lo que pueden dar las cadenas de suministro, uno compite básicamente por costos o por nivel de servicio. Y en algún punto, cada empresa define cuál es la promesa de valor que quiere entregar a sus clientes y con esa promesa de valor eh, persigue conseguir y construir su mejor cadena de suministro para atrás. Y normalmente uno no conoce a todos los proveedores porque uno se relaciona más bien en el entorno de sus proveedores y sus clientes. Y cada uno de los agentes o de todos estos intermediarios, estos nodos que tenemos en la cadena de suministro, tiene una relación con proveedores y con consumidores. Y una de las características fundamentales de los consumidores de las cadenas de suministro, de los clientes, es que no tienen ninguna lealtad, ningún compromiso muchas veces con sus proveedores. El día de mañana, si ustedes hay otra empresa que les da un mejor servicio o ofrece mejores costos, ustedes se van a cambiar y lo mismo van a hacer sus clientes. Entonces, es tremendamente desafiante mantener la posición que tiene cada uno de estos actores y en estas cadenas de suministro lo que uno consume son recursos, tiempo, costos, y hay definiciones que hacer en términos de qué modos de transporte utilizar, dónde almacenar, en qué puntos ir haciendo las transformaciones, porque uno podría llegar con la materia prima y producir todo localmente o producir afuera y traerse los productos ya listos. Y todas estas definiciones son parte del desafío que tienen las cadenas de suministro. Entonces, ¿qué es lo que hace finalmente todo esto desde la idea, el diseño del producto, marketing, venta, envío? Todo eso es el costo de la cadena de suministro y hay una disposición a pagar de los clientes por un determinado producto. Y por lo tanto, si uno es capaz de que todo el costo de la cadena de suministro sea menor que la disposición a pagar de los clientes, uno tiene un negocio que es viable. Si uno no es capaz de hacer eso, no tiene posibilidades de competir y en el fondo uno tiene que ofrecer algo que sea distinto, ya sea porque el nivel de servicio es mejor o porque el costo es menor o una combinación de eso. Y ese excedente, esa diferencia es el valor de la cadena de suministro y lo que uno busca es ver cómo desarrollarla de manera de hacerla atractiva y tener un negocio viable. Antes de partir, y quería aprovechar, va a ocupar Mentimeter acá para hacerles una pregunta de cuál es, a su juicio, el principal desafío o los principales desafíos de las cadenas logísticas hoy. ¿Ah?
Y a partir de lo que salga, aprovecho ahí, todos los que estén conectados, por favor, respondan y eh, yo ahí les comparto los resultados. ¿Todavía no tengo respuestas? No, voy a ver. Menos dos. ¿Me cago poquitas? Y ahí ya tengo alguna. Voy a compartir la pantalla donde están. Voy a, voy a compartirle esta pantalla donde están los resultados para que. Ahí tenemos un poco las cosas que salieron de lo que ustedes comentan. Incertidumbre, bueno, el tema que puso hoy día era incertidumbre, así que algunos destacaron eso. Incrementos de los costos, última milla, forecast, predicciones, cumplimiento de KPI, trabajo con datos, reducir ineficiencias, volatilidad de la demanda, productividad, incertidumbre, conectividad, lograr satisfacción, automatización. Stock accuracy, que es parecido a tener buenos pronósticos, pandemia, lograr satisfacción, automatización, costos, riesgos de transporte, y esas son algunas de las que pusieron. Em, Voy a volver a la presentación. eh, y ahora voy a volver a la presentación. Eso. Entonces, voy a comentar algunos ejemplos de incertidumbre global y impacto en cadenas de suministro. La verdad que estos últimos años hemos tenido muchos eventos. Em, Algunos ejemplos de dificultades en el diseño de cadenas de suministro, sobre todo cuando ustedes están haciendo offshoring, es cómo van a cambiar los costos. Y esto es un registro antiguo de cómo han crecido los sueldos en distintos lugares. Y lo que en algún momento era muy barato, por ejemplo, ahí del 2003 al 2008, vieron los sueldos en Brasil, en China, crecieron mucho más que en Estados Unidos, en México, en Malasia, y esas fluctuaciones hacen que
lo que puede parecer hoy una buena alternativa de localizar plantas productivas, a futuro cambie y cambie drásticamente. Otra cosa es la volatilidad del precio del petróleo, que hace que el costo de transporte, que está muy indexado al precio del petróleo, porque el transporte marítimo es básicamente precio de petróleo, tiene mucha volatilidad. Ahí está graficado la cantidad de días que el precio del petróleo cambió más de un 5%, que es un cambio muy fuerte. Y acá el valor del precio del petróleo en los últimos, desde la década de los 70 hasta el día de hoy, y con los distintos eventos que van modificando o cambiando las tendencias de precio y hace muy difícil proyectar cuáles van a ser los verdaderos costos de transporte. Y alguien lo ponía ahí como uno de los desafíos. Bueno, tenemos costos muy variables y en las cadenas de suministro tenemos que mover cosas y esas cosas requieren transporte y el costo del transporte no vamos a hacer no va a ser fácilmente predecible. Si miramos recordamos el impacto que tuvo el COVID en las cadenas de suministro, pero acá hay algunos que me parece que son interesantes de analizar, que tal vez no son tan directos. El hecho de que la gente se fuese a trabajar a las casas en muchos casos impuso también riesgos de ciberataques, porque obviamente si ustedes, la gente de la oficina se empieza a conectar remotamente desde la casa, bueno, las redes no están tan protegidas, hubo muchos más problemas de vulnerabilidad de datos, además de todos los problemas que voy a poner acá algunos ejemplos, eh, Profesor, cambiaron completamente los patrones de consumo. Entonces, de un profesor, día para disculpe, otro que empezamos a consumir mascarilla, eh, eh, gel para lavarnos las manos y se dejaron de consumir una serie de otros productos y eso significó un cambio en los patrones de consumo. Una de las cosas que comenzó a consumir mucho durante la pandemia fue que mucha gente compró bicicletas para poder salir, para poder moverse. Y luego terminada la pandemia, volvimos rápidamente a los consumos pre-pandemia y productos que, por ejemplo, casi todos los productos de construcción, mucha gente cuando estaba encerrada empezó a hacer mejoras en sus casas. Esas mejoras en las casas requirieron una serie de insumos. Si ustedes les tocó hacer alguna remodelación en el periodo de la pandemia, encontrar materiales fue bastante difícil. Y los proveedores rápidamente se dieron cuenta de que habían cambiado los patrones de consumo y empezaron a comprar muchos de esos productos. Y obviamente una vez que volvimos a los patrones de consumo pre-pandemia, muchos de estos productos quedaron sobreestoqueados y difícilmente vendibles. El otro día haciendo clases me hablaba una persona que trabajaba en un laboratorio que no sabían qué hacer con todas las mascarillas que habían acumulado porque en algún momento se consumieron mucho, pero después se dejaron de consumir. Acá hay un ejemplo de las bicicletas, esto es un artículo del Wall Street Journal. Entre medio también, y producto de la pandemia y las cosas que se fueron cerrando, hubo una gran escasez de chips, de semiconductores, y eso tuvo problemas para una gran cantidad de productos, particularmente la fabricación de automóviles, y acá hay un recuento de la cantidad de autos impactados y los principales modelos impactados en el caso de Estados Unidos. Eh, Todos recordaremos el año 2021, tuvimos un bloqueo del canal de Suez por este buque Evergreen, está mal escrito ahí mi transparencia. El Evergreen, no sé si recuerdan el accidente, quedó bloqueando el canal y tuvimos acá hay en esta gráfica de la BBC se muestra la cantidad de naves que estaban a la espera. ¿M? ¿Alguien me estaba levantando la mano, Guillermo? ¿No escuchan bien? Voy a ver. Ahí estoy con voy a ver mi audio settings. Ahí le voy a subir el volumen. ¿Ahí me escuchan mejor? Ya, perfecto. Sí, profesor. Ya, habíamos hecho la prueba antes. Eh, ya, ok, ahí lo modifiqué
Bueno, como pueden ver acá en la gráfica, la cantidad de naves que quedó a la espera y la disrupción para las cadenas de suministro, quiebres de inventario, productos no llegaron a tiempo, aumento de costos porque algunos tuvieron que cambiar las rutas navieras. Eh, la guerra que hasta el día de hoy tenemos en Ucrania con Rusia significó que uno de los principales productores de insumos de vegetales, cereales, todas las frutas, en realidad es como el vivero de Europa dejó de estar disponible y eso significó aumentos de precio para todos esos productos porque tal vez uno no comerciaba hacia allá, pero la escasez de eso cambió los precios del mercado y eso tampoco es fácil prever cuándo ocurren estas cosas ni cuándo van a terminar. El año pasado, antepasado, tuvimos estos ataques a cargueros en el Mar Rojo y eso significó que la ruta más corta, ¿no? Y hay una diferencia bastante significativa entre irse por el Mar Rojo para llegar desde Asia a Europa versus darse la vuelta por el sur de África de 19 a 31 días. Y eso estuvo ocurriendo desde fines del 23, casi más de medio año, con varios ataques y aumentos de costos y incertidumbre en general para las operaciones de cadenas de suministro. Eh, y algo que nos puede tocar y nos toca más cerca es la sequía en el canal de Panamá. Acá hay un gráfico de la cantidad de barcos esperando en el canal y cómo se ha ido incrementando producto de la sequía que tuvo el año pasado y antepasado. Esto ocurrió en el verano del hemisferio norte, entre junio y agosto, y ahí ustedes pueden ver la cantidad de naves a la espera y por otro lado los tiempos de espera en días para cada una de las naves, llegando algunas a esperar más de 2 semanas para poder cruzar el canal. Eh, y tal vez el último es el aumento de aranceles, esta guerra comercial en que un día se anuncia una cosa, al día siguiente se anuncia una distinta y hay represalias. Es difícil adelantarse a lo que va a ocurrir. En Estados Unidos, por ejemplo, ahí pongo algunas noticias de los impactos que tuvo en el corto plazo, es que mucha gente se estoqueó de productos pensando que venían estos aranceles, como venía más o menos avisado que iba a ocurrir. Mucha gente compró los productos antes para tenerlos y comprarlos más baratos sin que pagaran aranceles y los costos de bodegaje aumentaron notablemente porque obviamente todos querían ese espacio de bodegas para poder guardar productos. Y luego viene una caída y estas oscilaciones en las compras y ventas hacen mucho más difícil las predicciones y también hacen oscilar y producen lo que se conoce como el efecto látigo en los inventarios de la cadena de suministro. Entonces, ese es el contexto y necesitamos en este contexto buscar estrategias para enfrentar incertidumbre. Y en general, cuando uno habla de riesgos, uno puede moverse desde lo que uno no conoce que puede ocurrir y no tiene idea cómo predecirlo. O sea, una pandemia, o sea, la gente que trabajaba en ese mundo sabe que ocurren una vez cada 100 años. Nosotros acá en Chile podemos estar seguros que va a ocurrir algún terremoto en algún momento, pero de cuándo y dónde no tenemos idea cómo hacerlo. Entonces, en general, todos los desastres naturales no somos capaces de predecir y de conocer y va a ser muy difícil controlarlo. Después están los riesgos geopolíticos. Estamos en un contexto súper inestable en general, si uno mira la región y a nivel internacional, es raro que se reelija algún mismo gobierno de turno. Estamos pasando de un extremo al otro y eso hace que sea muy riesgoso saber qué puede pasar, qué fronteras pueden cerrarse. Los temas de las epidemias, ataques terroristas, precios volátiles del combustible, eso mostrábamos cómo oscila el precio del combustible, difícil saber qué va a pasar. Cambio climático también pone mucha variabilidad a todo este tipo de cosas. Después están los temas de fluctuaciones monetarias. En general, si uno está operando una cadena de suministro global,
tiene que comprar en otras monedas y si si el tipo de cambio está inestable, ya va a estar y probablemente inestable por cómo se están comportando eh, los distintos agentes en este momento. Va a ser difícil saber cuánto nos van a costar las cosas. Después tenemos los problemas típicos de los puertos, retrasos, cambios en el mercado, cambios en los gustos de los consumidores que también nos pide que cambiemos rápidamente lo que queremos entregar, los rendimientos del proveedor, que un proveedor tenga problemas para poder entregarnos, para poder cumplir con sus compromisos. Y después ya entramos a las cosas que ya son riesgos más manejables o más conocidos, la precisión de los pronósticos. Mientras más variedad de productos tenemos, más difícil hacer buenos pronósticos, pero igual hay técnicas y hay herramientas y uno puede conocer más o menos cuánto se está equivocando. Y después están los problemas diarios de la ejecución, los problemas operacionales de las cadenas de suministro que hay que ir resolviendo día a día. Entonces, podemos ir desde lo que no sabemos qué va a ocurrir y desconocemos o las cosas que sabemos que pueden fallar y para las cuales nos podemos preparar y controlar de mejor forma. Y hay otras cosas que no son tan controlables, pero que también uno lo que puede ver en la práctica es que hay empresas que lo manejan mejor que otras. Entonces, en general, cuando uno habla de esta gestión de riesgo, estamos en un contexto en que cada vez se hace más outsourcing y offshoring en las cadenas de suministro. Y por lo mismo, estas cadenas son diversas, tenemos las cosas emplazadas bastante lejos, la producción de casi todo. Cuando yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad, miren de dónde viene su ropa, para que ustedes vean lo complejo que es que ustedes tengan las cosas que tienen. Entonces, estamos mucho más expuestos a estos diversos riesgos. Y en general las tendencias en gestión de cadena de suministro, las ideas de Lean Manufacturing, Just in Time, implican que la cadena de suministro tiene cada vez menos inventario y los inventarios son cada vez más bajos. ¿Ah? Hoy por hoy en las tiendas casi todo el inventario está disponible para público y uno no tiene una bodega, un pulmón detrás. Y eso hace que cualquier error en el pronóstico, un cambio en la demanda, vamos a tener o quiebres de inventario o vamos a tener productos que rápidamente queremos retirar porque ocupan espacio. Y en casos de imprevisto, estas estrategias resultan en quiebres, como decía, de inventario o cierre de líneas de producción. Si estamos en un ambiente más productivo, vamos a parar toda una línea de producción. eh, y acá, bueno, no tenemos una gran industria productiva, pero si uno piensa en las cadenas de suministro de la minería, muchas veces a uno le cuentan estas típicas anécdotas de que se para una línea de producción o se para un vehículo porque no tienen un repuesto realmente insignificante en valor y uno tiene equipos carísimos parados. Entonces, y además hay otras cosas que afectan la exposición al riesgo, como son las reacciones de los clientes. Muchas veces, ante escasez, los clientes tienden a sobreabastecerse y a pedir más de lo que requerirían. ¿Cómo reacciona la competencia? Y si es capaz de reaccionar antes, cómo reaccionan nuestros proveedores, qué relación tenemos con los proveedores y cómo reacciona el gobierno. Muchas veces, sobre todo en temas de desastres naturales, las reacciones de las autoridades son contraproducentes para las cadenas de suministro. O sea, si uno piensa lo que pasó en Chile durante la pandemia, esto de mantenernos cerrados por tanto tiempo tuvo costos eh, exagerados que podríamos haber evitado. Eh, ¿Cómo manejar? ¿Qué cosas se pueden hacer? En general uno puede invertir en redundancia, pero hay que ser cuidadoso porque si uno invierte mucho en redundancia aumenta los costos y se vuelve poco competitivo. Entonces la única manera de poder competir, uno en general no está en mercado solo, es tener una redundancia que sea eficaz. En general, aumentar la velocidad en la toma de datos y la velocidad de respuesta ayuda mucho a poder sortear los cambios y ser rápido en reaccionar. Y en general tener una buena relación con proveedores y con clientes ayuda mucho a sortear los problemas. ¿Ah? Cuando uno tiene una buena relación con proveedores, y por eso hay un profesor de MIT, Yossi Sheffi, que siempre dice, es mucho más fácil copiar un producto, hacer ingeniería reversa, copiar un producto que copiar una cadena de suministro, porque las cadenas de suministro son relaciones, tener relación con proveedores, relación con los clientes, y si uno tiene una buena relación con un cliente, el cliente le perdona a uno no llegar bien una vez, y si uno tiene una buena relación con un proveedor y hay un momento de escasez, el proveedor probablemente va a preferir entregarte los suministros a ti que a la competencia. Entonces, esa relación
eso de crear esa comunidad es clave para, uno, enterarse cuando hay problemas. Hay varias historias de empresas que no se enteraron de algún problema porque no todos los problemas de la cadena de suministro aparecen en la prensa. Yo acá lo que destaqué son en general eventos con gran impacto que aparecen en la prensa, pero hay muchas veces que hay eventos menores, por ejemplo, que se echa a perder una planta productiva y la capacidad del proveedor se ve disminuida a la mitad. Bueno, eso muchas veces no va a aparecer en la prensa. Y el proveedor, si tiene una buena relación, te puede adelantar que va a tener un problema y te va a decir, prepárate porque necesitamos arreglar esto. Y esos son estrategias que uno puede ir desarrollando y que es clave poder tener esa relación con los proveedores. ¿Ah? Aquí. Y bueno, y es importante por lo mismo ser rápido en medir y en responder. O sea, rapidez en detectar los problemas y respuesta rápida pueden ayudar a la empresa a superar problemas inesperados de suministro. Y fallas en la detección, y hay ejemplo, hay una empresa, no sé si, bueno, aquí tal vez los mayores se pueden acordar de Ericsson, que después compró Sony, que vendía teléfonos celulares. En algún momento el proveedor Philips tuvo un incendio en una planta y Nokia se dio cuenta a tiempo y rápidamente compró toda la capacidad disponible de los chips que en ese momento se ocupaban en los teléfonos. Estamos hablando de estos teléfonos anteriores a los que tenemos ahora con pantalla. En esa época se competía por tener un teléfono pequeño porque se ocupaban para hablar. Eh, y Nokia siguió en el mercado por varios años más, hasta que entraron los teléfonos inteligentes, y Ericsson tuvo que salir rápidamente y desapareció rápidamente. ¿Por qué? Por tener una falla en la capacidad de detectar problemas, falla en la medición y reaccionar tarde, ¿no? Eh, o sea, ahí hay ejemplos de empresas que salen de un mercado por no tener capacidad de respuesta, por no estar midiendo, por no estar reaccionando. Y estamos en una era en que yo creo que el gran desafío es ocupar los datos. Y esto yo lo veo en general cuando he trabajado con empresas que todavía estamos como en la edad de piedra. Algunos tienen datos propios, otros miran. Y en general el mundo de los datos está compuesto de dos grandes espacios de muchos datos. Están todos los datos internos de la compañía, los datos transaccionales de órdenes, envíos, estatus. Hay una gran cantidad de sensores. O sea, si ustedes piensan lo que tienen en el teléfono hoy por hoy, a veces tienen sensores de todo tipo. Y por otro lado, hay una gran cantidad de datos públicamente disponibles, demográficos, económicos, las redes sociales, si ustedes fueran capaces de monitorearlas, saber lo que la gente está viendo, datos de clima, etcétera. Entonces estamos en esta era del Big Data y para poder aprovechar el Big Data hay que ocupar técnicas analíticas, inteligencia artificial y saber cuándo la inteligencia artificial funciona y cuándo no funciona, porque también hay contextos en que la inteligencia artificial falla y falla mucho, sobre todo en esto cuando uno cambia el contexto, porque uno entrena modelos con un set de datos y si el set de datos o la realidad cambia, el modelo de inteligencia artificial va a predecir muy mal. Entonces, entender y saber ocupar estas herramientas es un arma competitiva. Y para ir cerrando, me pidieron que hablara del orden de, ya llevo más del tiempo que me habían dicho, pero para ir contando un poco de éxitos en las cadenas de suministro. Voy a partir porque en realidad el tema se puso de moda. Antes yo diría que en la época que yo estudié ingeniería en la Católica, en los 90 el tema estaba completamente escondido. No había mi departamento, que actualmente se llama Transporte y Logística, era un departamento de transporte solamente y se dedicaba a las cosas de transporte de carga, era una parte, pero no se estudiaba logística. Y poco a poco, yo creo que los dos grandes éxitos de la década de los 90 como empresas globales fueron Walmart y Dell. Y Walmart y Dell, a diferencia en general, cuando uno mira qué empresas son paradigma de una década, son empresas que normalmente desarrollan una nueva tecnología. Y Walmart y Dell, curiosamente, no desarrollaron ninguna tecnología nueva. Walmart tuvo la visión de satisfacer un mercado que estaba insatisfecho a nivel de supermercado en Estados Unidos. Walmart creció
a partir de pueblos pequeños, donde se dieron cuenta que mucha gente lo que hacía el fin de semana era viajar a la ciudad más grande, que estaba a 1 o 2 horas, para comprar productos y llenar el auto y volver de vuelta. Entonces dijeron, mira, en realidad ahí tenemos un buen mercado y empezaron a crear estos supermercados con la idea de que todos los días el precio fuera el más bajo posible. Esa era la promesa de servicio, entonces tenían una promesa de valor de todos los días un precio más bajo y crearon estos grandes centros de distribución con los cuales ellos fueron los que inventaron la idea de cross-docking, básicamente que sus proveedores llegaran con camiones llenos de productos a estos grandes centros de distribución y desde esos centros de distribución se preparaba el mix de productos que quería cada supermercado y se enviaban directamente ahorrando en inventario y ahorrando en transporte porque los camiones iban lo más llenos posible. Y con esa capacidad fueron creciendo, creciendo en todos estos pueblos donde no tenían competencia y cuando ya se metieron a las grandes ciudades eran más baratos que la competencia porque tenían un volumen y una capacidad logística y una coordinación que el resto no tenía. Y finalmente terminaron siendo el supermercado más grande de Estados Unidos. Bueno, se han metido después en varios países y acá en Chile compraron, son uno de los actuales. El caso de Dell también es un caso bastante icónico. Michael Dell partió armando computadores y vendiéndolo desde la Universidad de Texas en Austin. Y lo hizo un negocio que yo me acuerdo cuando yo estudié más o menos en la misma época en que Dell partió, y yo tenía amigos que armaban computadores también acá, pero no lograron armar un negocio como ese y ni mucho menos tener una escala como la que tuvo Dell. Y Dell aprovechó estar en el centro de Estados Unidos y tener carriers que les podía enviar a todos lados al día siguiente y suscribió convenios con sus proveedores de manera que los proveedores tuvieran todos los productos, partes y piezas que él necesitaba. Él, en esa época los computadores comparativamente eran bastante más caros de lo que nosotros pagamos ahora por un computador y además, como uno no tenía tanto dinero para comprar todas las cosas que uno quería, porque hoy por hoy nuestros computadores están completamente sobredimensionados para lo que uno necesita, pero en esa época uno más o menos, de acuerdo al tipo de uso que iba a dar, gastaba más en que tuviera una mejor tarjeta gráfica o un mejor procesador o más disco duro y como que elegía bien los componentes. Y el poder uno configurar el computador hacía una gran ventaja. Y de él entonces se metió en ese mercado que existía Hewlett Packard, Compaq, IBM, grandes empresas que tenían su esquema, pero funcionaban con cadenas de suministro tradicionales. Ellos predecían la demanda y con 6 meses mandaban a producir y llegaban los computadores y estaban listos y el computador ya estaba configurado. Y Dell, con su convenio, tenía los proveedores que le pasaban el inventario, él no pagaba inventario, entonces vendía el computador online y iba a la bodega básicamente, agarraba las partes y piezas que le tenían los proveedores, pum, ensamblaba y en un día lo enviaba al cliente final. Tremendo crecimiento, se transformó en un líder. Y bueno, con esas dos grandes historias en las tapas de todas las revistas económicas, el, el tema de logística se volvió un área relevante en las empresas, pasó a ser una gerencia, varias tienen gerencia de logística, antes estaban en el área de operaciones y escondía y también había muy poca capacidad, porque además estas empresas lo que empezaron a hacer, tal vez algo que pasó en la banca en los 80 ellos lo hicieron una década después. En la banca se empezó a usar datos y se metió ingeniería y números, probablemente en la década de los 80. Antes de esto, si ustedes le preguntan a su abuelo, en el banco la gente ni siquiera, la mayoría de la gente que trabajaba, entraba a trabajar y aprendía el negocio bancario ahí en el de oficio y no se ocupaban muchos modelos matemáticos ni analítica. Walmart y Dell hicieron eso, metieron analítica, datos para poder tomar mejores decisiones. Em, y bueno, después están los casos de Amazon y Zara que también son emblemáticos. Amazon partió como una librería y que nadie entendía en algún momento por qué valía tanto una librería. Si alguien hacía de repente los cálculos en la década de los 90, decían, bueno, si esta librería vendiera todos los libros del mundo, no valdría lo que vale en el mercado. Bueno, ellos aprendieron a hacer una cosa bastante distinta, a vender libros y nadie les entró a competir porque vendían solo libros en un comienzo.
y se transformaron en la gran cadena de suministro y tal vez solo copiada acá ni en Sudamérica por Mercado Libre y en Asia por Alibaba y otros. Eh, También mucha analítica, muchos datos, un grupo de... yo- Ellos tienen un grupo de investigación de operaciones adentro. Me ha tocado estar en conferencias con académicos que trabajan adentro. Tienen un grupo probablemente más grande que el de cualquier universidad en optimización de, de cadenas de suministro. Y finalmente, Sara cambió un poco también el paradigma desde el fast fashion, el cómo estructurar las cadenas de suministro para ser más ágiles y para poder eh, llegar a tiempo con la moda. ¿M? Me voy a pasar porque cuando uno ve cómo reaccionar y qué cosas hacen bien las empresas durante eventos no previstos, tal vez uno de los mejores ejemplos que hemos tenido en el corto plazo ha sido la pandemia. Y en general, ¿a quiénes afectó más la pandemia? Afectó más a las personas más débiles, adultos mayores, personas con comorbilidades, etcétera. Eso fue a quienes lo afectó. Y en términos de las empresas, normalmente a las mismas tipos de empresas. Empresas más débiles, que venían mal, con mucha deuda, lentas en reaccionar, etcétera. Ahí pongo empresas en Estados Unidos que quebraron, que fueron a capítulo 11 y que después se recuperaron. Y empresas acá en Chile que desaparecieron, supermercados, una heladería. em, en general, las empresas, claro, que respondían al canal tradicional, a vender en el local, y como esos locales estuvieron cerrados y no tenían esta omnicanalidad, que es entregar los productos de otra forma, no fueron capaces de acomodarse rápidamente. Mientras tanto, hubo una serie de empresas que ya estaban haciendo cosas online y que crecieron y les fue muy bien, porque subieron a adaptarse, porque eran más ágiles. Bueno, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Mercado Libre creció mucho gracias a la pandemia, Corner Shop, Alibaba, Zoom también, y empresas que supieron poder vender productos con tecnología nueva, IKEA, realidad aumentada para probar los muebles, ver en una foto cómo se vería el mueble en la casa, una experiencia de venta online, o empresas que se adaptaron a producir los productos que el mercado requería. Entonces, tal vez en ese momento no se estaban vendiendo muchos autos, pero producir ventiladores, que eran una cuestión necesaria. Algunas de las industrias se adaptaron. New Balance se puso rápidamente a fabricar máscaras. Entonces, el ser ágil, el tener una buena logística, permite sortear de mucha mejor manera estos eventos. Entonces, y para ir cerrando, ¿qué cosas hacer para estar preparados para la próxima disrupción? Entonces, ¿dónde pueden seguir aprendiendo? Y acá me voy a tomar de esta frase de Bloomberg. Es que en este reportaje Bloomberg decían: olvídese de estudiar finanzas, la gestión de cadenas de suministro es el grado indispensable a tener en la era de la pospandemia. ¿Ah? Y aparecía la foto del Evergreen atravesado ahí en el canal de Suez como motivación para esto. ¿Ah? Nosotros, como les comenté en un principio, estamos partiendo una nueva versión del diplomado en Ingeniería Logística, del cual yo dirijo y además soy profesor. El inicio de clases va a ser el 28 de mayo y les quería contar un poco de qué cosas se pretende con el diplomado. Primero es comprender las características del sistema logístico y los principales trade-offs. En general, las decisiones en las cadenas de suministro tienen muchos trade-offs. Si ustedes mejoran mucho el nivel de servicio, aumentan los costos, se aumentan y entonces hay que escoger en muchas de estas decisiones, o tener más inventario, aumentar costos y tener mayor seguridad, o reducirlo. Bueno, ¿cómo tomar esas decisiones? Y para eso nos apoyamos de muchas herramientas analíticas que enseñamos en los cursos del diplomado, y además de análisis estratégicos para identificar, planificar y gestionar cadenas de valor que permitan generar valor en las organizaciones en las que ustedes participan actualmente o pretendan contribuir en el futuro, y para eso también utilizar herramientas computacionales para apoyar la toma de decisiones. ¿M?
El diplomado está estructurado en base a 5 cursos. Los cursos se imparten de forma sincrónica, online, tal como estamos acá, tal vez con un poco más de actividades. Son módulos una vez a la semana. Y los cursos son decisiones estratégicas de la cadena de suministro, donde se ve todo el tema de la estrategia, del tipo de negocios, del tipo de productos, del tipo de mercado, de la omnicanalidad. Después hay un curso de planificación de demanda y operación de bodegas que dicto yo en conjunto con 2 profesores del departamento. En ese curso vemos desde técnicas para hacer predicción de demanda, cómo planificar y dónde emplazar los inventarios y también ver operaciones de bodega, centros de distribución, distintas tecnologías, distintos tipos de centros de distribución dependiendo del tipo de producto que uno esté moviendo o combinación de productos. Gestión de inventario y contratos lo que persigue es que ustedes entiendan cómo definir la cantidad de inventario que deberían manejar en la cadena de suministro, dónde emplazarlo, qué tipo de inventario tener, cómo uno podría cambiar el enfoque de tipo de producto que está entregando de manera de tal vez tener un inventario menos terminado, sino más bien parte y pieza. Eh, y se ven técnicas analíticas para gestionar el inventario de ciclo como el inventario de seguridad. Ahí explicamos bien cómo aprovechar estas economías de escala para tener una buena cantidad de inventario de ciclo, cada cuánto pedir, en qué cantidades pedir y cuánto inventario de seguridad tener en función también de cuáles son el tipo de modelos de demanda que uno cuenta. Este curso lo dicto yo. Hay un curso de gestión de abastecimiento donde se estudia la relación con los proveedores, riesgos de distintos proveedores, mejores prácticas. Y finalmente hay un curso de optimización de operaciones de distribución, que es lo que se hace cargo de todo el tema de transporte en la cadena de suministro, tanto transporte primario desde las plantas a los centros de distribución, como el transporte de última milla hacia el cliente final eh, con herramientas. Y el programa lo impartimos junto con 3 profesores del departamento de transporte. Hay un profesor que tiene doble militancia porque es profesor del departamento de transporte y del departamento de industria, todos de la Escuela de Ingeniería de la Católica, y un profesional que es Manuel Albornoz, que él es consultor y él dicta el curso de gestión de abastecimiento y también el de decisiones estratégicas en la cadena de suministro. Entonces, con eso, dejarlos invitados a los que les interese y puedan participar de este diplomado y quedo disponible para atender consultas, dudas, comentarios. Eh, Muchas gracias. No sé si hay duda, puede mirar acá el chat. En el chat dejaron, Fabricio dejó los datos del diplomado y no sé si hay alguna duda, algún comentario. Sí, profesor, mientras damos algunos minutos quizás para que las personas puedan dejar alguna pregunta en el chat, yo quería comentarles a todos que, como usted bien dijo, quedaron en el chat alojados los datos del programa, la página y también el contacto del equipo de admisión para que puedan escribir en caso que tengan mayores consultas que realizar. También les quiero contar que esta masterclass está siendo grabada y dentro de los próximos días les vamos a enviar al correo con el cual se inscribieron una carta con el video para que lo puedan, con el enlace al video para que lo puedan ver nuevamente si lo estiman necesario, y también los datos de nuestras redes sociales y del equipo de admisión para que puedan seguir haciendo consultas si así lo requieren. Eh, Mientras, bueno, profesor, mientras esperamos, no sé si usted quiere hacer algún comentario final, algo más de cierre, conclusión que le gustaría añadir. No, yo creo que les comenté las cosas que me interesaba y quedo obviamente disponible para discutir cualquier cosa que les parezca relevante. Perfecto, profesor. Bueno, con eso podemos dar por cerrada esta masterclass. No sin antes agradecer por su interesante presentación, agradecer también a todos quienes se conectaron y nos acompañaron el día de hoy. Y como dije, los dejamos invitados a que puedan revisar nuestra página web y puedan revisar este y otros programas que sean de su interés. Muchas gracias, buena tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.